Ingrid tenía tan solo 25 años. Amaba la naturaleza, los animales, las plantas, viajar, ayudar a las personas. Soñaba con una vida tranquila, lejos del caos. Pero un domingo cualquiera, Ingrid en su propia casa, el lugar donde debería sentirse segura, donde debería sentir que nada malo puede pasarle, en ese lugar le quitaron la vida de la manera más horrible y todavía después de este crimen espantoso, la revictimizaron no solo a ella, sino a sus seres queridos y a su familia en algo que solo puede ser descrito como un morbo extremadamente cruel. Lo que pasó esa noche no solo estremeció a México, fue tan brutal, tan inhumano, que las imágenes se filtraron, que todo el mundo podía ver lo que pasó en las calles a un nivel de morbo en el siguiente nivel. Y los titulares no hablaban de justicia, hablaban de su cuerpo. ¿Cómo fue posible que un feminicidio tan atroz se convirtiera en espectáculo? ¿Por qué el dolor de Ingrid se volvió viral? Antes de conocerla a ella y de tener empatía por ella, lo que más importó en ese momento fue saber lo que le pasó a su cuerpo. Hoy te voy a contar todo, no solo lo que pasó ese día, sino quién era Ingrid, qué la hizo vulnerable y cómo su muerte encendió una llama en México que nunca más va a poder apagarse. Quiero hacer un aviso como cada video, que este video contiene menciones de violencia doméstica, muy, muy fuertes. Así que si esos son temas que son muy sensibles para ti, te recomiendo priorizar tu salud y nos vemos en la próxima historia. Pero para quienes se queden conmigo para escuchar el caso de Ingrid y su historia también, que merece ser completamente contada, les invito a ponernos cómodos, a lo mejor prepárate algo caliente para escuchar y realmente abrir tu mente y tu corazón a esta historia que es tan importante conocer y compartir. Como siempre, para comprender lo que pasó, tenemos que empezar desde el principio, entendiendo quién era Ingrid y de dónde venía. Nuestro caso toma lugar en un lugar llamado Necaxa Canaditas. En este lugar es donde Ingrid nació, donde vivió la mayor parte de su vida y está en el estado de Puebla, en México. Si nos vamos a hacer un zoom out, vamos a encontrar que este es México. Aquí en este estado, que es el estado de Puebla, es donde se encuentra la ciudad natal de Ingrid, es donde conoció a su pareja, donde compartió una infancia dura, complicada, pero con mucho amor desde su padre y desde sus hermanas. Es un pueblo pequeño en el estado de Puebla, rodeado de presas y de lagos. Si nos vamos a ver las fotos, vamos a encontrar que este es un lugar pequeño, es un pueblo pequeño en el estado de Puebla. Vemos que es un pueblo normal, como cualquier otro pueblo en México. Ingrid Escamilla Vargas nació un 3 de octubre de 1994, esto la hace una libra, en un lugar que ya vimos que se llama Juan Galindo, Puebla, específicamente en un pequeño pueblo llamado Necaxa Canadita. Y bueno, ya vimos las fotos, es un lugar pequeño, es un típico pueblo mexicano en donde todo el mundo se conoce, en donde las familias han sido amigos, compañeros, vecinos, compadres por muchas generaciones. Ingrid era la más pequeña junto con su hermana Betsy, que eran gemelas de 5 hermanas, y ella siempre describió a su hermana gemela Betsy como su mejor amiga y como su alma gemela. Eran inseparables, vivieron una infancia complicada. Cuando Ingrid era pequeña, su madre decidió abandonar el hogar, así que su padre se hizo cargo de toda la familia, de las hermanas, de ser el sustento económico y también emocional de las hermanas, y fue obviamente una niñez complicada, triste, por no tener esa figura materna. Y obviamente no me puedo imaginar lo que pasa por tu cabeza cuando esa situación pasa en tu vida, especialmente cuando eres tan pequeña, de decir por qué se fue, por qué nos abandonó, qué es lo que pasó. Y también se formó una relación extremadamente cercana a su padre. Ingrid fue una niña, a pesar de las circunstancias, feliz, dedicada, y le encantaba ayudar a las personas y también muy conocida en el pueblo. En el 2013 ella se hizo reina de belleza del pueblo de Canaditas.
lo que la hizo muy popular y conocida por todo el mundo. Como lo mencionamos, le encantaban los animales, de hecho tenía un par de perritos que adoraba y ella sentía que eran como sus hijos. Le gustaba la vida en general y eso lo podemos ver porque tenía una gran presencia en redes sociales. No era lo que podemos decir una influencer, pero le gustaba compartir su vida en las redes y ahí podemos ver su gran pasión por los animales. Le encantaba viajar también de manera que ella pudiera. Viajaba, se tomaba fotos, compartía y amaba la vida. Le gustaba compartir frases inspiracionales en donde siempre ponía frases hablando de la vida y de cómo era importante vivirla al máximo. En sus redes sociales también compartía y hacía llamados para cuidar el medio ambiente. Incluso participó en trabajos de reconstrucción en el 2017, como algunos de ustedes pueden saber, hubo un sismo enorme en México en donde muchos edificios se derrumbaron, en donde muchas personas perdieron no solamente sus hogares, sino también desafortunadamente la vida. E Ingrid no dejó que la tragedia la paralizara, al contrario, fue parte de muchas personas que salieron a las calles a ayudar a sus vecinos, a sus compañeros y ella fue parte del grupo de reconstrucción en las zonas más devastadas por el terremoto. Me parece una joven admirable porque no solamente se remangaba las mangas para ayudar a otras personas cuando más lo necesitaba, a los animales, al medio ambiente, sino que aparte invitaba a otras personas a hacer lo mismo. Así que me parece que es alguien lleno de luz, una persona que me hubiera encantado conocer y que por lo que puedo leer de ella, alguien que irradiaba luz, irradiaba amor y comprensión para el prójimo, alguien empático. Y creo que aquí, desafortunadamente, es una de las características que vemos muy seguido en víctimas de violencia doméstica específicamente, de relaciones con personas narcisistas, es buscar esta persona que le importen las demás personas, que sean empáticos, que quieran ayudar al prójimo porque los hacen se hacen las víctimas perfectas, podría decir, para ellos, ¿no? Para querer arreglarlos. Como ya lo mencionamos, también Ingrid amaba y adoraba a su hermana gemela, incluso compartió algunas fotografías en línea de las dos y les decían, ella para mí siempre va a ser mi prioridad. También decía, les retaba a las personas a que distinguieran cuál era cuál en las fotos porque eran extremadamente parecidas físicamente, obviamente eran gemelas. Y tristemente, en el año 2015 su padre pierde la vida. Fallece lamentablemente. Ingrid tenía en ese momento alrededor de 20 años. Y bueno, este fue un golpe enorme para ella y para su familia entera, pero específicamente para Ingrid fue un evento catastrófico en su vida porque sabemos que su padre fue esa figura de cuidado, esa figura de amor incondicional que ella no tuvo por parte de su madre. Entonces él personificaba esa persona, ese temple para ella, ese lugar seguro y también desafortunadamente fue en ese momento, alrededor de ese momento en donde conoció a este asqueroso monstruo del que vamos a estar hablando en unos momentos. Después de la pérdida de su padre, Ingrid mencionó por muchos años, ponía posts en sus redes sociales en donde, por ejemplo, en uno de ellos menciona, qué increíble aventura fue tenerte en mi vida. Una persona que pudo repartir su amor en 5 personas, que entregó todo cuando no tenía nada, que regaló momentos felices, supo mantener a su familia unida. Y eso te habla de quién era ella y qué tan importante su padre y esa figura paterna fue para Ingrid. Y perderlo seguramente le removió el piso. Ingrid estudió administración de empresas turísticas y también hizo una maestría, lo cual me parece aún más admirable porque con todas las situaciones que sabemos que con las que Ingrid pasó, el que se haya enfocado en sus estudios, en superarse, en llegar al siguiente nivel para ella y cumplir sus sueños era extremadamente importante. Estudió en la Benemérita Universidad de Puebla y posteriormente de que terminó sus estudios, decidió mudarse del pueblo en donde vivía a la Ciudad de México junto con esta persona despreciable que se llama Eric. Y bueno, esto nos lleva a el momento en donde comenzó una relación muy peligrosa con alguien extremadamente narcisista, demoníaco, yo lo podría describir porque las cosas que hizo no se pueden describir de otra manera. Cuando Ingrid tenía 20 años, más o menos alrededor del tiempo en que su padre murió y que ella estaba en esta situación sumergida en la depresión, también en el duelo de haber perdido a la persona más importante para ella en su vida, alrededor de ese momento en donde ella también era ex- extremadamente vulnerable, conoció a este tipejo que se llama Eric Francisco Robledo Rosas,
cuando ella estaba trabajando en el ayuntamiento. O sea, ella no solamente estudió y estudió su maestría, sino que comenzó a trabajar en el ayuntamiento de la ciudad donde ella vivía. Eric Francisco era un hombre de Huauchinango, Puebla, también es un pueblo que está, una ciudad más grande que está cerca de Necaxa, Canaditas. Era un hombre mayor que ella por 20 años y sabemos que ella tenía 20 cuando lo conoció y este hombre tenía 41 años, le doblaba la edad literalmente. Era alguien divorciado que ya tenía hijos y trabajaba como ingeniero civil, así que tenía mucho contacto con el ayuntamiento por permisos que se llegan a necesitar y en ese momento es que conoció Ingrid a Eric Francisco. La relación no tenemos muchos detalles de cómo comenzó, pero sí sabemos que comenzó de una manera aparentemente normal, como siempre sucede en donde están en este periodo de luna de miel y ellos solamente dejan ver lo que ella, lo que ellos saben que ella quiere y está buscando. En este momento seguro ella estaba pasando por este duelo tan gigantesco y él se volvió una figura paterna, alguien en quien ella podía confiar, en quien ella podía apoyarse para llorar, para hablar de su padre y bueno, así es que la cautivó. Tenían ya una relación de 5 años, o sea, pasaron 5 años juntos como novios, en los que mayormente la pasaron en Puebla, junto con obviamente el lugar donde ella conocía desde toda su vida, y en algún momento él la convenció de mudarse a la Ciudad de México. Y yo aquí veo una bandera roja muy grande, porque si sabemos en estas relaciones de control extremo, también de violencia, una de las cosas que los monstruos hacen primero que nada es alejar a las personas de su círculo donde puedan encontrar ayuda. Entonces la alejó por más de 4 horas y media en viaje. Esos son más o menos lo que se toma llegar de Necaxa, Canaditas a la Ciudad de México. La alejó todo ese tiempo y la convenció de irse a vivir juntos en la Ciudad de México y llevaban viviendo en este lugar, en la colonia Vallejo, alrededor de 9 meses. O sea que ella, de un lugar pequeño, se había mudado con Eric, con su pareja de ya 5 años, alguien divorciado que le doblaba la edad, a un lugar completamente nuevo, una ciudad gigantesca, como sabemos que la Ciudad de México es, y él continuó su trabajo y ella encontró trabajo también en el gobierno de la Ciudad de México. Y aquí me muestra también como todo su templanza y su ética profesional, porque yo viví en la Ciudad de México pues muchos, muchos años, ahí es donde comencé mi carrera profesional y el transporte es una locura, una pesadilla muchas veces, especialmente ella que vivía en Vallejo, se tenía que trasladar a Polanco, que es una zona extremadamente ocupada, llena de tráfico a todas horas del día, y ella no le importó, ella quería seguir y comenzar su carrera profesional, así que comenzó a trabajar en el gobierno de la Ciudad de México y vivían en un departamento que estaba ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México, ¿ok? Que es en la colonia Vallejo que estábamos platicando y lo voy a buscar y mostrar en el mapa. Esta es la alcaldía, que es una zona de la Ciudad de México donde estaba viviendo Ingrid con Eric Francisco. Sabemos que la Ciudad de México es enorme y si lo comparamos de donde venía ella, que es más o menos por este lado de aquí, por aquí, bueno, eran alrededor de 4 horas de viaje para llegar. Los conocidos de Ingrid mencionan que Eric Francisco era un tipo pues nefasto, era mal encarado, le gustaba jugar béisbol y los compañeros del béisbol lo describen también como alguien explosivo que perdía el control fácilmente. Los amigos de Ingrid también mencionan que ellos sospecharon que la había llevado a vivir a la Ciudad de México como para alejarla de la familia. Eric era un tipo feo por dentro y por fuera, honestamente. Le gustaba tomar. Los vecinos del departamento en donde vivían en la Ciudad de México mencionaron que lo veían a todas horas del día o tomando en la calle o tomando en su carro hasta que se hartaba de estar toma y toma y toma y se subía a su departamento, momento en el cual muchos de los vecinos describían escuchar peleas, gritos fuertes provenientes del departamento de Ingrid y de Eric Francisco. De ella lo describieron como una muchacha simpática, sencilla, sonriente. Las personas de los negocios de afuera de su departamento también la describían como alguien que iba, compraba jugos para el hijo
de Eric Francisco. Eric Francisco tenía un hijo, por lo menos que se sabe, de un matrimonio anterior que para este momento tenía alrededor de 12 años y que estaba o está dentro del aspecto autista. Sin embargo, Ingrid siempre fue súper social y amable con el niño, con el chico, lo llevaba a la tiendita y le compraba jugos de naranja y eso fue algo que nos contó la persona de la tiendita. Los vecinos la describen como alguien callada, pero sonriente y simpática. De él lo describían como un borracho, mal encarado, que nunca decía buenos días y que al contrario, en el momento en que entraba en casa se escuchaban estos gritos y peleas enormes. También se llegó a saber que al parecer Eric Francisco tenía un acuerdo o un cómplice, que era el portero del edificio en donde vivían, porque tenía instrucciones específicas de que nadie podía entrar al departamento cuando él no estuviera. Ingrid no podía invitar amigos, no podía ver a absolutamente nadie. En algún momento se llegó a pensar cuál era este trato que tenía con el conserje de su edificio para que tuviera tal ojo. Y imagínense el control tan gigantesco que Eric Francisco tenía sobre ella, que tenía que tener cuentas completas de qué es lo que hacía Ingrid a todas horas del día. Y empezamos a ver también el deterioro mental y anímico de Ingrid en las redes sociales, en donde ponía mensajes de tristeza, mensajes en donde decía, tú, aunque pienses que yo no tengo alma, sí tengo alma y me doy cuenta de todo. Llegó al punto en donde Ingrid ya había tomado pasos para quitarse la vida. Los vecinos mencionaron que en por lo menos una ocasión había subido a la azotea del edificio y que alguien había contactado a la policía, a las autoridades, que habían llegado a la escena y que habían prevenido que algo pasara, pero Ingrid ya estaba en ese lugar, o sea, ya había sido presa de tanto violencia, control, aislamiento. Sabemos que para el 2020 también estábamos en plena pandemia, entonces también ese elemento estaba jugando en toda esta situación y pues en casa era como una caldera, una olla express en donde los problemas se iban sumando y sumando y sumando. Incluso también se sabe que Ingrid en por lo menos una ocasión presentó una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México por violencia doméstica. Sin embargo, el trámite quedó archivado, prácticamente lo borraron, lo dejaron allí, nadie hizo nada porque Ingrid no quiso seguir con el proceso legal y sabemos que es algo que pasa todos los días, que las víctimas toman alrededor de 7 veces, 7 intentos para dejar a su pareja cuando existe violencia en la pareja. Antes de esta noche, antes de este crimen, Eric Francisco ya contaba con una denuncia y esta sí está completamente documentada por parte de su ex esposa, en donde lo acusó de violencia doméstica, en donde tenían ya una orden de restricción. Sin embargo, Eric todavía compartía custodia compartida con el hijo que les mencioné anteriormente y en este día horrible y triste y espantoso y horroroso, Eric tenía a su hijo de visita, o era uno de los fines de semana en donde él tenía la custodia de su hijo, entonces su hijo estaba en casa junto con ellos. Y hablemos un poquito de cuáles son esos tipos de violencia del que Ingrid era víctima por parte de este asqueroso. Violencia económica, en algún momento me parece que le pidió que dejara de trabajar. Psicológica, alejándola de todas las personas que eran el soporte de Ingrid después de la pérdida de su padre y de todo, la alejó completamente de todo el mundo. Violencia mental, económica, física, social, de todos los tipos, la aisló completamente, la metió en prácticamente una cárcel en donde nadie podía ir a verla, nadie podía ir visitarla, mucho menos ayudarla. Y bueno, hablemos entonces de la noche del crimen. Era el 9 de febrero del 2020, un domingo, que parecía ser un día normal en donde el hijo de Eric Francisco estaba de visita junto con ellos, estaba en casa, la estaban pasando bien. Sin embargo, en algún momento del día, Eric Francisco salió de casa, obviamente como siempre y muy seguido, a tomar. Regresó a casa alcoholizado y obviamente esto desató una discusión muy muy fuerte entre ambos. Ingrid en casa con el hijo de Eric Francisco y ella ya sabía que él llegaba, cuando llegaba alcoholizado, llegaba violento, entonces empezaron a discutir fuertemente. Según dijo el propio Eric, ella lo amenazó con que le iba a quitar la vida y en eso agarró un cuchillo de la cocina. Según él dice, se lo pasó cerca del cuerpo. Él la empezó a forcejear y a decirle, pues si lo vas a hacer, hazlo ya. ¿Por qué no te atreves?
a retarla prácticamente a que lo hiciera. Según palabras de Eric, dijo, pues mátame de una vez. En eso veo que saca el cuchillo y le digo, de una vez. Y fue cuando primero como que lo enterró, o sea, Eric está diciendo que Ingrid le enterró. Y le digo, dale más fuerte, de una vez. Y luego me pegó como dos veces más. Estas son las palabras de Eric al momento de hacer su confesión. En eso, él pierde la razón completamente, le quita el cuchillo, pierde el sentido y en un acto, él dice que pierde el sentido, yo creo que está perfectamente consciente de lo que estaba haciendo y en un acto de violencia extrema apuñala varias veces a Ingrid en el cuello. Eric confesó que le quitó el cuchillo, le dijo que si ella no lo mataba a él sí la asesinaría. Todo esto sucedió en la cocina de su departamento en presencia de su hijo. No me lo puedo imaginar el horror, no solamente de Ingrid, de saber qué es lo que le estaba pasando, sino también de este niño, de este chiquito que aparte tiene necesidades especiales, de presenciar a su propio padre haciendo esto. Y lo que viene está todavía o más horrible. Después de que ya Ingrid ya no estaba con nosotros, Eric procedió a mutilar su cuerpo en un intento, según él mismo declaró, de deshacerse de las evidencias. La brutalidad de lo que Eric Francisco hizo incluso horrorizó a los mismos peritos forenses. Le quitó la piel desde la cara hasta las rodillas, le quitó órganos, intentó deshacerse de los órganos por medio del excusado. Cuando esto ya no procedió, puso los órganos y partes de Ingrid en bolsas de basura y salió a tratar de tirarlas por la escoladera de la calle. Y en medio de este horror, por alguna circunstancia, por alguna razón, decidió llamarle a su ex esposa para que fuera a recoger al niño y confesó lo que había hecho. No me imagino ser esta mujer, sabiendo y habiendo experimentado lo que él es capaz de hacer, porque lo hizo con ella, sabiendo que tu hijo está vulnerable y que acaba de presenciar el horror más enorme que te puedas imaginar. Y en ese momento tuvo la claridad mental de hablar a la policía, de decir y denunciar lo que estaba pasando, lo que Erika había confesado, y ella salió inmediatamente a recoger a su hijo. O sea que ella llegó al lugar de los hechos para recoger al niño prácticamente al mismo tiempo que la policía estaba llegando. Y cuando la policía llegó, se encontró una escena de horror. Se encontraron a Eric Francisco en el departamento cubierto de sangre completamente. Y en la cocina del departamento se encontraron los restos de Ingrid destazados. Prácticamente se veía solamente un esqueleto y ya. Wow. Todo esto, solamente describirlo me oprime el corazón. Así que la policía lo arrestó de inmediato, lo llevaron a la patrulla y lo que procedió fue lo proceso forense más poco profesional del que yo he escuchado en tiempos recientes. La policía entró, sacaron el celular, empezaron a tomar fotos de la escena del crimen, del cuerpo, de este señor. En la patrulla incluso existe un video en donde él hace una confesión completa, sin haberle leído sus derechos, sin presencia de su abogado. Y no solo eso, sino que este video se compartió, se circuló por todas las redes sociales, por todos los medios después, prácticamente dándole un pase para que el caso no procediera por mal manejo de evidencias por parte de la policía. Increíble. Se ve en el video a Eric con como unas vendas en la cabeza. Él dijo que habían sido eh, heridas provocadas por Ingrid. Después se supo con el proceso de investigación que habían sido sí provocadas por ella, pero en un esfuerzo por defenderse, o sea, eran heridas de defensa propia por parte de Ingrid. E inmediatamente después, prácticamente ese mismo día, se empezaron a viralizar videos de las fotografías, no solamente de Ingrid y de su cuerpo, literalmente como lo encontraron en la casa, en la escena del crimen. También mostraban a Eric en los videos donde él se ve todo lleno de sangre, con la cosa en la venda en la patrulla, haciendo una confesión completa. Y aquí es donde comienza otro horrendo crimen, la falta de humanidad de la sociedad, del morbo enfermo. Los policías, como les platiqué, comenzaron a tomar fotos del cuerpo no para prepararse para el juicio, no cuidando la integridad de la escena del crimen, sino para vendérselo a los periódicos amarillistas que existen en México y bueno, en todos lados, ¿verdad? Si no lo han visto, existe una cultura horrible que ya está cambiando, pero es muy poco a poco. Si tú vas caminando por la calle,
te encuentras con muchos puestos de periódicos en la calle. Y esos puestos de periódicos están llenos de periódicos amarillistas en donde no solamente se alcanzan a ver literalmente los cuerpos completos sin ningún tipo de sombra en lo más mínimo, se ve el cuerpo entero y con títulos extremadamente horrendos. En el caso de Ingrid, hubo periódicos que tenían el título como El Cupido la mató. Comienza una tragedia mediática, especialmente horas después del crimen. Imágenes explícitas del cuerpo de Ingrid fueron filtradas por parte de los policías y difundidas por redes sociales a todos los medios de comunicación. Se descubrió después que fueron los mismos policías, como ya mencioné, quienes habían tomado esas fotos y las habían compartido a los medios, quienes deberían de estar ahí para protegerte, para ser la voz de la víctima. Esos mismos son los explotadores por morbo y por dinero. De verdad es donde estamos ahí como sociedad. Adicionalmente que es espantoso el hecho de que traten a las víctimas como un pedazo de carne para explotación morbosa, que violen sus derechos humanos de ella y de sus familias. O sea, imagínate que eso le pasa a tu familiar y que después de todo lo que tienes que pasar, del duelo que tienes que pasar, esto es lo que recuerdas porque lo ves por todos lados. Es una locura de horror, de revictimización y de falta de respeto de la sociedad. Y desafortunadamente pasa todos los días en México y en muchos otros lados. La sociedad entera fue testigo del crimen sin su consentimiento, especialmente de la familia de Ingrid. Ningún tipo de piedad, de humanidad hacia ellos. El cuerpo se volvió un espectáculo. El crimen no solo fue brutal en lo físico, sino también en lo simbólico. Se violentó la dignidad de ella incluso después de la muerte. La familia exigió justicia y respeto. La madre de Ingrid estaba devastada, pidió a los medios que dejara de reproducir estas imágenes y yo creo que en un acto de fe y de humanidad también por parte de la misma sociedad que nos organizamos, se organizaron todos, empezaron a publicar imágenes. La ciudadanía se puso de acuerdo para que se pusieran imágenes de Ingrid sonriente, de Ingrid con sus amigos, su familia, de flores, de naturaleza, de animales que a ella tanto le encantaban, para que cuando la gente buscara en internet Ingrid Escamilla salieran estas imágenes en lugar de las imágenes espantosas de su cuerpo. El cuerpo de Ingrid fue entregado a sus familiares el 10 de febrero y sepultado el 11 en el cementerio de su ciudad natal, donde creció, donde vivió, donde toda su familia estaba. Antes de ser enterrada, Ingrid recibió un homenaje en cuerpo presente en la presidencia municipal de Juan Galindo, que es donde ella trabajaba, y al funeral acudieron alrededor de 300 personas, todas reclamando justicia para Ingrid. El trato por parte de las autoridades y de los medios de comunicación hacia el caso de Ingrid desató una ola de indignación en México. Miles de mujeres salieron a la calle con pancartas que decían: nos están matando, ni una más. Fue crimen pasional, no fue crimen pasional, fue feminicidio. Se realizaron protestas frente al Palacio Nacional de México, frente a medios de comunicación como la prensa y frente a sedes de gobierno, donde se exigía leyes más severas respecto a la dignidad de las víctimas. La muerte de Ingrid se volvió un símbolo de lucha y de una lucha mayor, más allá de su caso. Es una lucha que tiene que cambiar a la sociedad y que lo hizo hasta cierto punto, ¿verdad? Porque siguen pasando cosas similares, pero hasta cierto punto sí lo cambió para respetar a las víctimas, aún a las que no sobreviven, y también a sus familias que están pasando por uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que la difusión de las imágenes sería sancionada. Por ello, se hizo una investigación interna en donde se investigaron a 6 servidores públicos y donde se hicieron arrestos también, aunque no se compartieron los nombres de quienes fueron, que yo, en mi opinión, si son tan machitos para compartir una imagen tan espantosa, pues también deberían de serlo para decir yo lo hice y compartir su nombre también. Pero bueno, así es la ley, que a veces protege más a los victimarios que a las víctimas. El 12 de febrero, usuarias de redes sociales como Twitter y Facebook comenzaron una campaña para poner fotografías de Ingrid con las cosas que ella más amaba, de viajes, de flores, de naturaleza, de animales, de ella misma sonriendo, feliz, lo cual me tocó el corazón enormemente a mí y a toda la sociedad. ¿Y qué pasó con el asesino? Eric Francisco Robledo fue acusado de feminicidio y se encontró en prisión preventiva desde el momento del arresto, luego de anunciar en una audiencia ante el juez que tenía intenciones de quitarse la vida. Lo internaron en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicológica
del reclusorio en la Ciudad de México. Y en mayo del 2022, 2 años después del crimen, me parece una locura que con todas las pruebas y con todo aún se toma 2 años para hacer el juicio. Este asqueroso monstruo fue sentenciado a 70 años de prisión, que es la pena máxima contemplada en México, y lo cual se merece eso y más. Y también se le sentenció a la indemnización a la familia por gastos funerarios y de reparación de daño moral, lo cual seguramente no va a pagar porque no tiene dinero. El 14 de diciembre del 2020 fue detenido un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital de México, acusado de ser quien filtró las fotos de los medios de comunicación, pero no se compartió el nombre del policía, lo cual me molesta demasiado porque quisiera saber quién es el cobarde que lo hizo. Y bueno, el caso de Ingrid fue un parteaguas. Tras su feminicidio, se propuso y aprobó en el Senado de México una reforma a la ley conocida como la Ley Ingrid, en donde castiga hasta con 10 años de cárcel a alguien que difunda imágenes de víctimas de violencia. Pero solo es la persona que las comparta, no a los medios de comunicación que las compartan, lo cual me parece una locura, debería de incluirlos también. Su muerte también obligó a la prensa a replantearse sus códigos éticos. Aunque aún queda mucho por hacer, Ingrid dejó una huella que transformó leyes, conciencias y la conversación pública. Porque Ingrid no era más que una víctima, era una hija, era una estudiante, una mujer con sueños, una chica muy joven que apenas estaba comenzando su vida, que apenas estaba comenzando a vivir los sueños por los que tanto se había preparado en la universidad, en la maestría, y desafortunadamente se encontró con un asco de persona, si se le puede llamar persona, que lo único que quería era ser este monstruo y quitarle, arrebatarle todos los sueños que ella alguna vez pudo tener. Historias como la de Ingrid nos rompen el alma, a mí me la rompen enormemente, pero también nos obligan a mirar de frente una realidad que muchas veces preferimos ignorar. Que su nombre no sea solo un hashtag o un recuerdo doloroso, que sea un llamado para actuar, a cambiar y a proteger. Y cómo es que tú como usuario, consumidor de, en este caso, crimen real del que estamos hablando, cómo lo podemos hacer de una manera más ética en donde le demos respeto y su lugar a la víctima en todo momento, en donde no se glorifique el morbo y qué es lo que le hicieron a Ingrid y cómo lo hicieron, etcétera, o a las víctimas, sino saber y entender, honrar a la víctima, a su familia y también entender qué es lo que podemos hacer para cambiar y para ayudar. Gracias por acompañarme hoy. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a compartirla, a hablar de esto y a exigir justicia. Yo soy Ana C. y con esto te dejo con historias con Ana C. Nos vemos en el próximo caso. No te olvides, por favor, de darle like a el video y también de suscribirte, comentar en los comentarios si te ha pasado, cuáles son los casos que te han tocado más. ¿Has visto estos puestos de periódicos horribles y amarillistas en la calle en donde se te revuelve el estómago solo de verlo? ¿Cómo podemos hacer esos cambios personales que puedan cambiar la sociedad mañana? Les mando un saludo enorme y nos vemos en la próxima historia.